Sí, sí, yo creo, Felipe, que es decir, mire, Kamala Harris, Barack Obama, Hillary Clinton, Felipe, ¿han tenido saludos similares? No, solamente pues han levantado la mano. No, solamente es que el gesto. No, es que no levantó la mano. Claro, una así. cosa es el saludo a la altura, el brazo a la altura del que puede ser considerado saludo nazi, y otra cosa es el gesto, ¿no? Agréguele, es el Heil Hitler. Agréguele, es el clarísimo agréguele que el señor, saludo a Hitler. Que el señor Elon Musk está metido en la campaña en Alemania, haciéndole campaña a partidos. Campaña a la AfD. A la ultraderecha. Por eso. A la Alternativa para Alemania, que es el partido de ultraderecha. Entonces, y ese saludo, Néstor, es prohibido en Alemania. O sea, ese gesto en Alemania le representaría al señor Musk pues unos días de cárcel. Sí. Es que, digamos, ese tipo de símbolos les puede parecer que sí, que se lleva la mano al corazón. Ese tipo de símbolos pues están cargados de mucho dolor e historia no solo para los alemanes y para los europeos, sino para la humanidad entera. A mí me parece que es una alusión, por supuesto, al nazismo, especialmente viniendo de quien viene, que es un señor que esté, repito, metido en la política europea, apoyando a partidos de ultraderecha a Alemania. Son las 7 de la mañana, un minuto. Ahora, Felipe, pero además es que más allá que el gesto, Néstor, de Elon Musk, vamos a hablar de aquí en adelante, porque él, como Trump, se siente el gran ganador de las elecciones en Estados Unidos. Así que, Felipe, el gran ganador con Trump. Este es un señor envalentonado de la derecha pura y dura, sin matices. Claro, es que, pero iba a decir que más allá que el gesto, que cada uno puede interpretarlo de la manera que quiera, pues lo cierto es que ayer se posesionó en los Estados Unidos un gobierno liderado por personas que no son de convicciones democráticas, y tendremos que lidiar con eso. Ya veremos qué es lo que terminan haciendo y qué es lo que pueden hacer o no, pero pues evidentemente ni el presidente Trump y mucho menos el señor Elon Musk son demócratas. Ellos no creen en la democracia liberal, en los principios de la democracia liberal no creen. Bueno, ese es el gobierno que hay en los Estados Unidos. Tendremos que ver cómo se va desarrollando. De momento, Héctor, las decisiones que han tomado son legítimas. A usted no le gustan, a mí algunas no me gustan. Felipe, a usted le gustan, me imagino, algunas decisiones. Pues a mí me gustan casi todas, le quiero decir. Sí. Porque es que, sí, obviamente, pues tengo varios argumentos que seguramente podremos debatir más adelante, pero los Estados Unidos en manos de ese progresismo y la cosa woke y la no sé qué, todo esto, iba para atrás, Néstor, iba para atrás. Si yo hubiera sido gringo, hubiera votado por Trump. Porque es que sencilla y llanamente o recuperan al país o pierden al país. Felipe, ¿me está hablando en serio? Sí, le estoy hablando en serio, Néstor. Felipe, lo primero que hizo Donald Trump es tumbar decretos sobre la diversidad de género. Sí, correcto. Sí. Sí. ¿Y sus batallas sobre la comunidad LGBTI? Pues es que mis batallas sobre la comunidad LGBTI no pueden estar por encima de la mayoría de las gentes, Néstor, de la mayoría de las personas. Eso fue lo que escogió Estados Unidos. Entonces que solo hay dos sexos, hombres y mujer. Bueno, es que ya vamos en el extremo, Néstor, de que ahora el niño a los 7 años entonces puede decir que es mujer. En fin, yo creo que eso hay que ponerle un poco de orden. Yo sí, personalmente le digo, a mí todo ese tema de la cultura woke me parece... Bueno, Felipe, me parece sumamente inconveniente. Nos fuimos para un extremo y Trump nos lleva al otro extremo, que es lo que pasa en esta Néstor, batalla de extremos. Señora María Consuelo. No, yo sobre las medidas creo que hay un tutti frutti de todo. Creo que hay unas que son completamente legítimas y casi que irrelevantes. O sea, por ejemplo, decirle a los funcionarios federales que no pueden hacer teletrabajo me parece que es una cosa completamente administrativa dentro de sus funciones. No le veo ninguna trascendencia. Hay otras que van contra el derecho internacional. O sea, los tratados son para cumplirse, y decir y anunciar que va a devolver el canal de Panamá a los estadounidenses va en contra del Pacta Sunt Servanda, que es uno de los principios del derecho internacional y del derecho de los tratados internacionales. O sea, los
pactos, los tratados son para cumplirse. Pero él no puede, y lo está violando solo con el anuncio. Él no puede recuperar el canal de Panamá porque dice, vamos a recuperar el canal de Panamá. ¿Qué? ¿A través de una guerra? No, es que por eso creo va a invadir que hay unos que son completamente de carácter administrativo y de resorte administrativo, otros que son gravísimos en el derecho internacional y en el andamiaje de lo que es el respeto de unos estados por otros. Y hay otros que me parece que son negacionistas. Realmente decir que solo hay dos géneros es un retroceso, que es pretender que no hubo una evolución en el mundo, no solo en Estados Unidos, sino en el reconocimiento de los derechos de las personas. Hay personas que no se consideran ni hombre ni mujer, y eso es su derecho. Y decir que él simplemente no los reconoce, sino hombres y mujeres, hay dos géneros, pues es negacionista. Eso obviamente le va a abrir una grieta inmensa al presidente Donald Trump. Son las 7 de la mañana, 5 minutos. Señor Álvaro. El saludo de Elon Musk no es nazista, sino supernazista, y obviamente busca que sea así, porque él está detrás de, y lo ha dicho casi abiertamente, de consolidar una fuerza mundial ultraderechista, especialmente a través de X. Y el tema de los anuncios, pues si usted mira serenamente, la mayoría son puro montaje publicitario, ahí no hay mucho contenido, casi de nada, con la excepción de los aranceles, que todavía es solamente un anuncio. No. Ahí no hay mucho. Por ejemplo, esas medidas de... Álvaro, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, que es el Acuerdo de Cambio Climático. Eso ya lo había hecho en la administración anterior. Retiró a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, revocó las decisiones que había tomado Biden sobre Cuba, sacando a Cuba de la lista de países que apoyan el terror. Ahí no va a pasar nada, eso ya se había hecho. Se suponía que venía un gran revolcón, y yo creo que si hace lo que ha prometido en materia de aranceles iba a cambiar el mundo, pero lo demás, ahí no hay nada. Si usted mira ese imperialismo light, compitiendo en hombría imperialista con Putin, pues cambiarle el nombre a un golfo y meterse con Panamá, no eso es lo que muestra no le mencioné el Golfo, le repito, sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París, está retirando a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, con el efecto económico inclusive que eso va a tener, porque Estados Unidos es el gran financiador de la Organización Mundial de la Salud. Imagínese las investigaciones, las científicas. Sí. Pero además anoche dijo el presidente Trump que el 1 de febrero van a dar a conocer los aumentos en los aranceles para productos de China, de México, de Canadá y otros países. Ya le voy a contar. Es un tema porque muy de fondo. Se metió allí con los BRICS, que son los países de las economías emergentes, y metió a España, que no lo es, como uno de los países BRIC. Desde Londres a esta hora, sobre el retiro de Estados Unidos en la Organización Mundial de la Salud, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ese retiro que está efectuando el presidente Donald Trump de la Organización Mundial de la Salud es un tema que nos va a afectar a todos, o sea, no solamente a los norteamericanos, sino que a ti allí en Colombia, a la gente en Colombia, pero también en África, también en Europa, porque Estados Unidos es el mayor financiador de la OMS. La OMS tiene un financiamiento anual de $6.800 millones y el 18% lo pone Estados Unidos, y eso significa que con la salida de Estados Unidos se ponen en riesgo programas en toda la organización, lo dicen los expertos, o sea, aquellos programas que abordan la tuberculosis, por ejemplo, que es la enfermedad infecciosa más mortal del mundo, así como el SIDA y otras emergencias sanitarias. Sumemos el Zika, el ébola y el mismo COVID-19. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Donald Trump? Lo que dijo era que se retiraba de la Organización Mundial de la Salud por el mal manejo que hicieron de la pandemia del COVID-19. Dijo que hubo una falta de adopción de reformas urgentemente necesarias, y dice además que los pagos que hace Estados Unidos son injustamente onerosos porque dice que China paga menos, pero significa también para Estados Unidos perder de gran manera importante su posición como líder mundial en salud. ¿Por qué? Porque independiente de las rivalidades geopolíticas, de las guerras, lo que hace la Organización Mundial de la Salud es permitir la transferencia de datos. Por ejemplo, durante el COVID-19, China estaba enfrentado en una guerra comercial con Estados Unidos, pero cuando China secuenció
el COVID-19 le pasó esos datos a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud se los repartió a todos los Estados miembros que a partir de entonces pudieron estudiar y plantearse cómo hacer las vacunas. Por lo tanto, Estados Unidos pierde liderazgo al retirarse de esa red mundial de transferencia de datos. Esa es la gran preocupación, pero hay muchos países en el mundo que dependen de las ayudas que llegan de la propia Organización Mundial de la Salud, que están financiadas por Estados Unidos. Recordemos durante la guerra de Gaza esa tarea monumental que se hizo por vacunar a todos los niños contra la polio. Pero a eso, Néstor, hay que sumarle una cosa más, no solamente el retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, sino que ha elegido un ministro de Salud que es antivacuna, que como decía la BBC por acá, eso es como poner como jefe de la NASA a una persona terraplanista que no cree que existe, que la Tierra sea redonda. Por lo tanto, esos son los cambios enormes que estamos viendo en el mundo con estas decisiones del presidente Donald Trump. Y una más, Silvia, anoche le declaró la guerra, dice que va a poner aranceles del 100% a los países BRICS, que son los países de economías emergentes, que eran originalmente Brasil, Rusia, India y China, y metió allí a España. Y hay una polémica inmensa esta mañana alrededor de qué hace Europa con Donald Trump. Enrique Rodríguez. En efecto, y es que España no forma parte, como tú bien decías, de esos BRICS, nunca ha tenido interés de entrar ahí porque ese es un espacio alternativo al G7. Sin embargo, anoche Donald Trump, a preguntas del corresponsal del diario español ABC, que se llama David Alandete, respondió que sí, que España formaba parte de los BRICS y que estaba pensando ponerle un arancel del 100%. Aquí hoy se mira con preocupación estas declaraciones. They're a BRICS nation, Spain. You know what a BRICS nation is? You'll figure it out. But and if the BRICS nations want to do that, that's okay. But we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. Estados Unidos es el quinto mayor mercado de exportaciones para la economía española. Así que esa imposición de unos aranceles sería una absoluta catástrofe para la economía española, particularmente para el sector primario, para el sector agrícola y el sector de producción alimenticia que tiene en Estados Unidos uno de sus grandes mercados. Así que la preocupación llega hoy también aquí en España. Preocupaciones que se repiten como la de la propia Organización Mundial de la Salud, como estaba contando ahora mismo Silvia Carrasco. De hecho, esta mañana la Comisión Europea está lamentando esa salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Los países también, unos con más o con menos evidencia, están hablando y consultando sobre este tema. Tal vez la reunión donde más se ha hablado esta mañana de lo que está pasando en Estados Unidos es la que han mantenido el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin. Hemos visto un cómico momento, únicamente un cómico momento, en que ambos se saludaban a través de una videoconferencia, pero sin ningún género de dudas, en esa conversación que han mantenido dos de los líderes alternativos al liderazgo de Estados Unidos, se ha hablado de lo que viene con Donald Trump y, por ejemplo, del Canal de Panamá. Rusia ha vuelto a reafirmar esta mañana su compromiso con la neutralidad del Canal de Panamá y China, sobre las acusaciones de estar controlando en segundo plano lo que allí pasa, mantiene un prudente silencio. La Unión Europea, como decíamos, está también preocupada. Ursula von der Leyen, la jefa de la Comisión Europea, que llevaba varios días fuera de circulación por una enfermedad, ha reaparecido esta mañana para decir que estamos entrando en una era de una dura competencia geoestratégica, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esta es Blue, más que radio. Lo de Trump es un terremoto en Estados Unidos, pero a nivel mundial. Nos toca porque anuncia su intención de retomar efectivamente el Canal de Panamá. Ya rebautizó el Golfo de México, que se llama así por razones históricas, le cambió el nombre, ahora se llama el Golfo de América, y también promete recuperar en esos términos el Canal de Panamá. Y están cerrando esta mañana, con toda la razón, los panameños están cerrando filas alrededor de el presidente Mulino, que anuncia que Panamá no se dejará quitar el canal de Estados Unidos. Desde Ciudad de Panamá, Leonardo Greenspan. Néstor, buenos días desde la Ciudad de Panamá, y así es, como se ha visto en medios internacionales, Donald Trump
arremetió contra Panamá y el Canal de Panamá desde su discurso inaugural como presidente de Estados Unidos y también durante la firma de los decretos que realizó la noche de este lunes. Trump apuntó a Panamá señalando que dentro del Canal de Panamá habían chinos y que el canal estaba controlado por chinos. Segundos más tarde, el gobierno representado por el presidente José Raúl Mulino, quien a esta hora se encuentra en el foro de Davos, esto es en Suiza, señaló a través de un comunicado, como dije hace instantes, que la administración panameña defenderá la soberanía del país y que el canal no está controlado por presencia china. El canal es manejado por panameños y así seguirá. El comunicado también enviado por la Presidencia de la República sostiene que Panamá está en un constante diálogo con los países de la región y también con Estados Unidos y deja clara la posición del gobierno panameño de no acatar ningún mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni tampoco de que el mandatario estadounidense tenga razón, tenga pruebas de lo que señala. El gobierno panameño es la primera vez que reacciona oficialmente ante unas declaraciones de Donald Trump, ya que semanas atrás, cuando se daban las primeras palabras del anterior presidente electo de Estados Unidos, el presidente José Raúl Mulino respondió a través de un video en cadena nacional donde señalaba la misma posición sobre la soberanía del país. Además, en Panamá han reaccionado múltiples también ex cancilleres, diputados, congresistas y a su vez el expresidente Laurentino Cortizo, quien detalló en la tarde de ayer lunes que Panamá debe trabajar unido en pos de conversar con Estados Unidos y fortalecer la unión del país. Este es el reporte a esta hora desde la ciudad de Panamá, informó Leonardo Greenspan. Leonardo, gracias. 7 de la mañana. Un gran día. Gracias, un gran día para usted también. 7:16. Erika Moines fue canciller de Panamá en el año 2020 hasta el 2022. Canciller Moines, bienvenida, buenos días. Buenos días a todos. Usted fue canciller cuando Trump era presidente en el primer gobierno, ¿verdad? Así es, hacia el final del presidente Trump y luego cuando vino Biden. ¿Y Panamá en ese momento, en la primera administración de Trump, habló con él algo de lo que está pasando hoy, que Trump anuncia que va a retomar el control del Canal de Panamá? En su momento hubo una llamada con el entonces presidente Cortizo para otro tema y en ese mismo el presidente Trump aprovechó para hacer una acotación sobre si había control o no o presencia china, la cual el presidente Cortizo en su momento le aclaró que la situación no era así, que efectivamente no había control chino. Eso fue realmente la única interacción que hubo en ese momento. Ok. Canciller o señor ex canciller, para ser claros, ¿qué es lo que controlan los chinos? ¿Cuál es la mano de China en el Canal de Panamá que tanto incomoda a Donald Trump? Yo creo que el problema en este momento es falta de información, así que nos corresponderá a todos transmitir la información correcta. En la vía interoceánica, que es el Canal de Panamá, no hay operación de nadie excepto de panameños, que son los que controlan y manejan y lo han hecho de manera exitosa. Hemos hecho la ampliación de manera exitosa en la cual ahora pueden pasar los buques. Entonces, lo que sí hay... ¿Los chinos están en dónde? A eso voy. Lo que nosotros tenemos son puertos de descarga y de descarga de varias administraciones. Hay un puerto que es de Seattle, hay un puerto que es de Taiwán, hay un puerto que es de Singapur y hay un puerto que es de China, efectivamente, que es administrado por una compañía que se llama Hutchinson Whampoa. Asumimos que a eso se refiere, pero es un puerto, como ustedes tienen puertos, como todo el mundo tiene puertos, no está en la misma vía interoceánica, no tienen capacidad ni de cerrar, ni de abrir, ni de qué barco pasa, ni tienen preferencia alguna por estar ubicados allí. Claro. Sí, sobre eso quería preguntarle, señora ex canciller, ¿qué incidencia tiene la administración de esta empresa china en uno de los puertos del Canal de Panamá? ¿Tiene prevalencia? ¿Tiene alguna ventaja frente a las otras? No tiene, es que ellos no están, como les comentaba, en el canal, están en las afueras, están en unas costas, o sea, ellos, la decisión de quién pasa o no pasa por el canal es netamente de administración panameña y es una administración encima que está separada del gobierno, o sea, ha sido administrado de una manera independiente, de una manera muy exitosa. Entonces, el peaje, cuánto se paga, quién tiene prioridad, etcétera, todo eso que de encima es un proceso abierto, o sea, nosotros
nosotros hacemos audiencias y, por ejemplo, en los tiempos de sequía, en donde era más complicado quién pasaba y quién no, lo que había era un auction, o sea, que uno podía decir, yo estoy dispuesto a pagar esto para pasar o tener prioridad de paso. Absolutamente nada que ver con esta compañía que tiene su puerto. Sí, y dicen, ex canciller, los grandes analistas de la prensa económica internacional, como Ignatieff en el Financial Times, que todo esto es un gran cañazo de Donald Trump, que busca únicamente conseguir tarifas más baratas para conseguir por ese canal, pero que no le interesa en ningún momento tomarse el control del canal como tal. ¿Cuánto pagan hoy los productos estadounidenses por atravesar ese estrecho y en cuánto podrían llegar a quedar si hay una negociación entre gobiernos, con el gobierno panameño y la Casa Blanca? Pues en este momento nadie tiene prioridad y realmente lo que se da, como le comentaba, hay hasta audiencias. Cada vez que se ha subido el peaje, se han hecho audiencias públicas donde participan todas las compañías, incluyendo compañías estadounidenses, sobre cuál va a ser el esquema de pago. Ellos no es que pagan, porque escuché que comentó que pagaban hasta 56% más. Eso no es cierto. Todas las compañías tienen la misma estructura de precio, y es al final, en aquellos momentos donde hay una puja y repuja, que alguna compañía pudiese pagar más, que no es en el caso donde estamos actualmente, porque no estamos en un periodo de sequía. Nosotros hemos regresado a la operación normal y corriente, en donde tenemos la capacidad máxima para recibir a los buques. ¿Pero la sequía ha afectado más a los buques norteamericanos que de otras partes del mundo? Ha afectado a todos por igual, o sea, porque no hay diferenciación. Eso le quiero preguntar. Las tarifas que cobran ustedes, por ejemplo, a barcos norteamericanos, dijo el presidente Trump que a los norteamericanos les estaban cobrando una tarifa adicional. ¿Eso es cierto? No hay estaban tarifa sobrecargados. Sí, no, por eso es que yo creo que lo que corresponde aquí es transmitir información, y estamos todos tratando y trabajando para hacer llegar la información correcta sobre cómo se administra, y no hay un sobrecargo por ser buque americano, digamos. Sí, señora ex canciller, se habla de los intereses chinos en el canal a través de diferentes empresas, entre ellas CK Hutchison Holdings, y de 4 obras importantes, y quisiera que usted nos explicara: el puerto de Cristóbal sobre el Pacífico, el cuarto puente, el puerto de Balboa y la terminal de cruceros de Amador. ¿Qué tanta participación china tiene en esas obras? A ver, el puerto de Hutchison, que es el que más se ha mencionado, fue una licitación que se dio en 1995. De hecho, Hutchison Whampoa en ese momento, que era una compañía de Hong Kong, era en ese momento un protectorado de Inglaterra. Eventualmente es cierto que eso pasó, y ahora es una compañía en donde, Hutchison pertenece a Hong Kong, siendo de China. Esa concesión es la que más se ha mencionado, y eso viene desde 1995, 1997 empiezan a funcionar, y se les ha dado una renovación. Esa es a la que te refieres. Adicional, y en su momento hubo una licitación en donde participaron varias compañías, incluyendo compañías estadounidenses como Bechtel. Adicionalmente a ello, han habido otras licitaciones de las miles de obras que hay en Panamá, como hay en todos otros países, y hay 2 en particular que se ganaron unas compañías que tienen presencia china, una siendo la del cuarto puente y la otra la terminal del crucero, que son obras que están construyéndose. Ninguna tiene que ver en ninguna manera con la operación del canal, así como hay en Estados Unidos operaciones chinas y construcciones chinas. O sea, esto realmente no es que tiene nada que ver o una injerencia en particular. La relación diplomática con China per se es relativamente joven en Panamá. Tenemos, creo que 8 años de relación diplomática, entonces esto es algo todavía muy incipiente, y no hay nada en donde uno podría tirar un hilo conductor directamente y decir es que están encima del canal y tienen alguna operación directa o control del canal. Ahora, la relación de China con América Latina es igual, es relativamente joven. La influencia de China en negocios, y efectivamente se presentan y ganan licitaciones. Cuando usted ha escuchado, canciller Moines,
a Trump 2 veces, una antes de posesionarse y otra ayer ya como presidente, decir que va a recuperar el canal de Panamá, me imagino que ustedes, panameños, dicen, miércoles, hombre, nos van a invadir. ¿Qué es lo que suponen ustedes va a hacer Donald Trump para recuperar el canal? No, yo realmente no creo que nos van a invadir, ni creo que eso va a terminar de ninguna manera en una situación a la fuerza. Yo creo que en estos momentos hay muchos temas de interés y este es un tema que ha surgido y confío plenamente en la diplomacia y que uno va a poder explicar con hechos y como les estoy explicando, con figuras, ver en el mapa efectivamente la ruta y de alguna manera hacer llegar la información correcta para que esto no termine de ninguna manera en algo negativo. O sea, realmente yo no creo que al contrario, lo que nos toca a todos es a unirnos y llevar una sola voz común explicando. No estamos en momentos en donde simplemente uno dice quiero tener este pedazo de tierra de otro país y lo voy a tener. Eso no son los momentos en los que estamos, esperemos, y no veo una situación resolviéndose de una manera en que quede un conflicto. Pero ex canciller, en el acuerdo con Estados Unidos para que Panamá tuviera el control sobre el canal, ¿quedó alguna cláusula en la que se le permita a Estados Unidos, no sé, recuperar el control por alguna situación extraordinaria o por alguna decisión del gobierno estadounidense? No, actualmente lo único que queda vigente, porque la de la transferencia del canal a manos panameñas ya se completó. El único tratado que queda vigente es el Tratado de Neutralidad. El Tratado de Neutralidad tiene una cláusula específica en donde dice que en tiempos de guerra o en tiempos de conflicto, los buques estadounidenses tendrían prioridad de paso, eso es real, y que podrían entrar a apoyar en la defensa del canal en la medida de que estuviera amenazado su neutralidad. Ninguna de las dos situaciones se ha dado, es decir, no es que estamos en un conflicto y dos, no es que se ha amenazado su neutralidad de ninguna manera, con lo cual, y en cualquiera de los dos casos lo único que podrían ayudar es a defenderlo, no es a retomárselo, a recomprarlo, a nada de esto, eso ya no existe ni hay ninguna cláusula, digamos, perdida para eso. Muy útil escucharla, es Erika Moines, que fue canciller de Panamá hace poco. En esa llamada, canciller Moines, que usted me dice, tuvieron y Trump preguntó por el canal y por la mano china, ¿ustedes pensaron, esto ya quedó aclarado? A ver, no lo sé, yo creo que claramente hay como una apreciación del presidente Trump que viene de hace mucho tiempo de que esto se manejaba de una manera, pero nunca más se volvió a tocar, esto fue hace muchísimos años ya, entonces creo que claramente... Bueno, quedó el interés y lo que corresponde ahora es aclarar con figuras, con datos, con mapa, todo muy detallado, incluso las cláusulas del contrato, porque como ustedes preguntaban, creo que también hay mucha desinformación sobre las potestades legales o no que tiene Estados Unidos sobre Panamá. Claro, es un gusto saludarla, canciller Moines. Gracias por estos minutos para Colombia. ¿Cómo no? Saludos a todos. Erika Moines fue canciller, 7:27 minutos, sobre el canal de Panamá y sobre el discurso muy fuertemente nacionalista del presidente, nuevamente presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Dice la ley que con ambas, la conmoción y la emergencia, el gobierno puede crear impuestos, pero que tendrán que ser transitorios. Durarán solamente por la vigencia fiscal, es decir, impuestos para este año, a no ser que el Congreso los haga permanentes. La ley 137 del 94, que es el marco legal de los estados de excepción, le abre una puerta a la posibilidad de que los impuestos creados bajo la figura del estado de emergencia sean permanentes, y es que los apruebe el Congreso. De lo contrario, repito, serán solamente por un tiempo determinado, es decir, por la vigencia fiscal de este año 2025. Se decreta solamente por 90 días, a no ser que el presidente quiera prorrogarlo
un periodo más, tendría que ser con autorización del Congreso. Para fortuna de todos, inclusive del propio gobierno, aquí tendrá que haber un control de la Corte Constitucional de Colombia, que es la que medirá si hay excesos, si se justifica, si hay hechos sobrevinientes, es decir, si el gobierno no estaba enterado de que iba a pasar lo que efectivamente pasó. Comenzó el segundo tiempo de Donald Trump y medio país económico toma atenta nota de sus propuestas en materia económica, comercial y energética y dentro de lo que ha bautizado la era dorada de los Estados Unidos de América. Era dorada en la que arranca declarando la emergencia energética con un vamos a taladrar, bebé, vamos a taladrar, según dijo ayer Trump durante su posesión en la Casa Blanca y dejando claro que busca expandir el sector petrolero a través de aumentar la exportación de combustibles, desmantelar el nuevo Pacto Verde, salirse del Acuerdo de París, engavetar todas las políticas para mitigar el cambio climático, revocar decretos de vehículos eléctricos firmados por Joe Biden, aumentar la perforación con fracking y crecer la producción de petróleo. Y decir, claro, al menos de labios para afuera, que no necesita del crudo de Venezuela. No obstante, son 32 refinerías en Texas, la mayor cantidad de todos los Estados Unidos, que funcionan en su inmensa mayoría con crudo pesado venezolano. Y sin ese petróleo venezolano no pueden cargar, y si no pueden cargar, se sube el costo de la gasolina y por esa vía se le dispara a Donald Trump el costo de vida, razón por la cual decenas de analistas hoy aseguran que Trump no puede dejar de comprarle petróleo a Venezuela, donde operan hoy 5 petroleras estadounidenses, entre ellas Chevron y Halliburton. Padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 31 minutos. En estos días en que la barbarie muestra una de sus caras más crueles en el Catatumbo, en estos días en los que sentimos mucha impotencia al ver hermanos colombianos indefensos, he reflexionado de nuevo sobre la importancia del perdón. Creo firmemente que la justicia debe prevalecer siempre, pero es el perdón el que ofrece paz al alma y nos permite seguir adelante con algo de sanidad emocional. Perdonar no es fácil, especialmente cuando quien nos ha herido no muestra arrepentimiento o cuando las cicatrices parecen demasiado profundas para sanar. Sin embargo, el perdón no depende de la otra persona. Es un acto profundamente personal, un regalo que nos damos nosotros para liberarnos del peso del rencor y del dolor. Es crucial entender que perdonar no significa justificar lo que nos hicieron, ni minimizar el daño sufrido. Tampoco se trata de olvidar, sino de tomar la decisión de que esa herida no tendrá el poder de definirnos ni de controlar nuestras emociones. Muchas veces confundimos el resentimiento con una forma de justicia, pero en realidad solo nos mantiene atrapados en un ciclo de sufrimiento que nos impide avanzar. La dificultad de perdonar suele estar ligada a la idea de que implica una reconciliación obligatoria. Sin embargo, el perdón no exige restablecer una relación con quien nos dañó. Es ante todo un acto de amor propio, un proceso de sanación y liberación que ocurre independientemente de la respuesta o del reconocimiento del otro. Los beneficios del perdón son inmensos, aunque no siempre son inmediatos. Al liberar el corazón del rencor, recuperamos nuestra paz interior y nos enfocamos en construir un presente pleno, dejando atrás el dolor del pasado. Incluso, desde una perspectiva científica, se ha demostrado que el perdón mejora la salud mental y aún la salud física, reduciendo el estrés y aumentando nuestra capacidad de disfrutar la vida. Que conste, el perdón no es un acto espontáneo ni sencillo, requiere paciencia, valentía y en ocasiones el apoyo de otras personas. Sin embargo, al alcanzar ese estado, no solo liberamos al otro, sino principalmente a nosotros mismos. El perdón no es una señal de debilidad, es una señal de fortaleza. Es la decisión consciente de no permitir que el pasado determine nuestro futuro. Al perdonar, no justificamos lo ocurrido, simplemente elegimos vivir de una mejor manera.
Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 34 minutos. Momento para hablar de deportes, momento para hablar de gala, de premiación y de novelas. Sí, todo se mezcla. En la gala de futbolistas para futbolistas en Acolfutpro, reconocimientos a mejor futbolista del año Andrés Román, indiscutible, la estrella de Atlético Nacional, campeón. Y para el técnico Efraín Juárez, el mexicano, técnico del año. Ahí viene parte de la película, de la novela, porque mientras Juárez era galardonado, a Medellín llegaba Gustavo Gandolfi como nuevo entrenador de Atlético Nacional. Gandolfi, ex Talleres, ex Independiente del Valle como entrenador, a sus 44 años, llega a dirigir al Verde de Antioquia. Y ahí llega el contraste. Gandolfi llegando a territorio paisa y el técnico Juárez, el mexicano, contando los motivos de su salida de Nacional. Contratación de jugadores sin su consentimiento, puntualmente el tema Mateus Uribe fue el punto de quiebre, y salida de jugadores como Álvaro Angulo y Pablo Cepelini. Bueno, punto final de la novela, ya se conocen los motivos determinantes en torno al tema Juárez. Mientras que en los reconocimientos, también equipo ideal en Acolfutpro. Quintana, arquero del Bucaramanga, Román de Nacional, Mena del Bucaramanga, Aguirre y Angulo de Nacional complementan el grupo defensivo. En la mitad de la cancha, en ese equipo ideal de la temporada, aparece Inestrosa del Nacional, Fabri Castro del Bucaramanga, Sambuesa del Bucaramanga. Así que reinaron los jugadores de los dos equipos campeones del primer y segundo semestre del año. Y en ataque, Carlito Vaca del Junior, Dairo Moreno del Once Caldas y el jugador Moreno del Deportivo Pasto, también goleador del segundo semestre. En cuanto a otras presentaciones de gala y reconocimientos, hay que hacer referencia a los premios Altius, la gala del deporte olímpico colombiano, donde Ángel Barajas se llevó el Altius de oro, medalla de plata en París 2024 en la disciplina de la barra fija. Esto en cuanto a los deportes que hacen parte del programa de los Juegos Olímpicos. A Ángel le acompañaron en el podium Jason López, Altius de plata, el pesista subcampeón olímpico, y Mari Leyvi Sánchez, también pesista subcampeona olímpica. Y el Altius de bronce fue para Tatiana Rentería, nuestra luchadora, que se colgó la presea de bronce en territorio parisino. Y en los deportes que no hacen parte del programa olímpico, Altius de oro para nuestro campeón mundial de MotoGP 3. Hablamos de David Alonso, el colombo español. Junto a él, María Fernanda Tims, Altius de plata, patinadora de velocidad, la patinadora Samaria, y Gustavo Sánchez se llevó el bronce como campeón mundial, el nadador artístico vallecaucano. Esa es la galería de los mejores en el deporte olímpico y no olímpico. Hoy Champions, Aston Villa con John Durán visitará al Mónaco en el Principado. Recordemos que en las últimas horas el Aston Villa ha vuelto a decir no a una jugosa propuesta de 67 millones de euros hecha por el West Ham para quedarse con el colombiano. Dice el Aston Villa, saca el cartelito de que no está en venta y tiene contrato hasta el año 2030. Atalanta, el de Juan Guillermo Cuadrado, recibirá hoy al Sturm Graz. El Liverpool de Lucho Díaz, veremos si es titular frente al Lille de Francia. Brujas ante Juventus. Boloña también con cuota colombiana. El conjunto italiano con John Lucumí recibirá al Borussia Dortmund, mientras que en el panorama de la jornada en Champions, Benfica recibe al Barcelona de España y el Atlético de Madrid, el del Cholo Simeone, al Bayer Leverkusen. Hoy por la UEFA Europa League, Galatasaray con defensor colombiano Davinson Sánchez enfrentará al Dinamo Kiev. Y en este primer reporte, novedades del Australia Open, que está en desarrollo. Ha clasificado el alemán Alexander Zverev a semifinales. En esta madrugada derrotó en 4 sets al estadounidense Tommy Paul con parciales 7-6, 7-6, 2-6 y 6-1. Y a esta hora, batalla en Australia entre Djokovic y Alcaraz. Alcaraz, el español, se quedó con el primer set, 6-4 el parcial. El serbio Djokovic se quedó con el segundo, también 6-4. Y a esta hora la tercera manga la gana Djokovic. 3-2, 40-40. Están igualados. Tremendo duelo por un cupo a las semifinales. Más adelante les contaremos el decorado final de esta jornada en el primer Grand Slam, el primer gran torneo del tenis mundial en territorio australiano. 7:38, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
La JEP le dijo no al extinto secretariado de las FARC. Esa es la respuesta a la petición que habían presentado para que ese tribunal abandonara la metodología de macrocasos y emitiera una sola sentencia por sus crímenes, y a cambio renunciaban a su presunción de inocencia en casos de violencia sexual, esclavitud y trabajos forzados a los que sometieron a las víctimas de secuestro. El ofrecimiento era de 7 ex jefes de la guerrilla, entre ellos el que fue su último máximo comandante, alias Timochenko, que pretendían que fueran declarados ellos los máximos responsables de todos los hechos ocurridos durante, con ocasión y en relación directa con el conflicto armado en Colombia, realizados por el personal que estaba a su cargo, es decir, la base guerrillera. La negativa de la JEP está justificada en decisiones de la Corte Constitucional, que ya blindó la adopción de imputaciones parciales por cada patrón criminal que aborda ese tribunal en los 11 macrocasos que tiene abiertos. Es un tema en el que ya ha avanzado produciendo resoluciones, por ejemplo, 5 conclusiones por secuestro contra las FARC, también el tema por el reclutamiento forzado de menores y 2 decisiones por falsos positivos en casos de integrantes de la fuerza pública. Estado de conmoción y de emergencia económica, que son las decisiones que tomó el presidente Petro después de 30 meses de gobierno. El presidente, que había dicho aquí en Blue Radio en campaña, están buscando esta mañana en la policía de Bogotá al hombre, Felipe, que mató anoche a sus hijos, a sus hijastros. El padrastro, que es un monstruo, desesperado porque el niño de 1 año y medio estaba llorando, lo mató, Felipe, a golpes. No. Que es una barbaridad. Ojalá lo encuentren y bueno. Ya usted sabe lo que esperamos que le pase. Bueno, que lo metan, Felipe, que lo metan a la cárcel y que le den muchos años de cárcel. Así es. Estaban los niños llorando, el de 1 año y medio y el de 3 llorando. Mató al de 1 año y medio a los golpes y el otro está muy gravemente herido. Que no pasan sino en Colombia, desafortunadamente. Ser niños en Colombia es un peligro, ¿no? Primero el caso del Catatumbo, que asesinaron a un niño de ¿cuántos? 6, 7 meses. Sí. Ahora esta barbaridad. O sea, esto es una sociedad insana, Néstor. Y así se nos va la vida, padre, de bárbaros y de barbaridades en barbaridades. 7:41 minutos. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, esto ocurrió anoche en una vivienda del barrio María Paz de la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, exactamente a las 6:35 de la tarde en la calle Segunda con 82 Sur. Los gritos de una mujer identificada como Erika Monterrosa alertaron a las autoridades, quienes de inmediato acudieron a ese lugar e ingresaron hasta la casa. Una vez allí, los patrulleros de la policía se encontraron con una escena lamentable. La mujer, oriunda de Valledupar, y junto a ella se encontraba el cuerpo sin vida de su pequeño hijo, un bebé de apenas 1 año y 9 meses de edad, a quien registraba graves signos de violencia, entre ellos golpes en su rostro y su tórax, mismos que le causaron la muerte en ese lugar a minutos antes. Según el relato de esta mujer, a las 6 de la mañana Néstor salió a trabajar y dejó su bebé y a su otro hijo de apenas 2 años y medio bajo el cuidado de su padrastro, un hombre quienes las autoridades ya identificaron como César Montero. Al parecer, este señor, en medio de la desesperación, como usted mencionaba, Néstor, por el llanto del bebé, el más pequeñito, lo golpeó en repetidas oportunidades hasta finalmente causarle la muerte, algo que también pretendía hacer con el hermanito de la víctima, el niño más grandecito. Pues fue un vecino que escuchó todo lo que estaba pasando en ese lugar el que llegó a la casa y sacó al menor de 2 años y medio de la vivienda, salvándole la vida. Sin embargo, ya registraba también varios golpes, entre ellos un mordisco en la oreja. Fue trasladado de inmediato al hospital del Tintal, donde a esta hora está siendo atendido por los médicos por la gravedad de las heridas con las que resultó. Sobre esto habló el coronel Andrés Obando de la Policía de Bogotá. Estas unidades llegan a conocer el caso donde ingresan a una vivienda y ven a un menor con varios hematomas en su cuerpo, sin signos vitales, y otro menor que se encontraba en el sitio es trasladado a un centro asistencial. En estos momentos, Néstor, las autoridades adelantan todas las investigaciones respectivas con ayudas del testimonio de la mamá de estos 2 bebés y de los vecinos de la zona, en especial este señor que logró salvar al bebé más grande, para intentar dar con el paradero del agresor. Este hombre, de quien hasta el momento no se tiene pista de su paradero, recordemos, fue identificado como César Montero. Que encuentren rápido a ese señor, Felipe. Gracias. 7 de la mañana, 43 minutos. Y hablando del Catatumbo, atención, se acaban de entregar 17 hombres de las FARC, disidentes que se entregaron a tropas del ejército, que están evacuando a personas allí en ese escenario de guerra. Desde el Catatumbo a esta hora, Cristian Santiago.
Néstor, muy buenos días. Información oficial del Ejército Nacional indica que en medio de la confrontación armada que está librando la guerrilla del ELN con las disidencias del Frente 33 de las FARC en la subregión del Catatumbo, pero además ante la presencia de las tropas del Ejército Nacional que están desplegadas en municipios como Tibú y El Tarra en norte de Santander para evacuar a personas que están huyendo del conflicto armado, pues también se ha presentado el sometimiento a la justicia de 14 integrantes, al parecer de la estructura 33 del bloque Magdalena Medio. Esto buscando pues ser evacuados, pero también entregarse a la fuerza pública y huir de este conflicto armado que ya completa varios días y que ha dejado un sinnúmero de muertes. Las entregas se han producido en El Tarra y en Tibú, han llegado a las bases militares que están ubicadas en esos territorios, se entregan a la fuerza pública y posterior a ellos son evacuados de la zona para ser llevados hasta la ciudad de Cúcuta y avanzar con todo este procedimiento. De acuerdo a lo que ha indicado la fuerza pública en medio de este sometimiento, de esta entrega de personas, dentro de los 14 que se han entregado, hay un menor de edad que también fue desvinculado de este grupo subversivo. Es todo el panorama y lo que viene sucediendo en medio de este conflicto armado que se cumple en la subregión del Catatumbo, que deja más de 100 muertes, por lo menos unos 20.000 desplazados que están ubicados en Ocaña, Tibú y la ciudad de Cúcuta, y una zozobra y temor en medio de la comunidad al no saber qué pasará en las próximas horas. Gracias, Cristian. 7 de la mañana, 45 minutos. Mucha atención en la Casa de Nariño, Felipe. Acaban de citar a Consejo de Ministros, será al mediodía, para definir los detalles y el alcance y el contenido de los decretos de conmoción interior y de emergencia económica anunciados anticipadamente por el presidente Gustavo Petro. Tienen que llevar la firma, Felipe, todos los ministros, ¿no? Sí, sí. Yo, pues, esperar a ver qué pasa en ese Consejo de Ministros, pues que les presenten el decreto, porque por lo que le oímos ayer al Mintic saliente, al doctor Lizcano, no tienen ni idea en qué sentido viene el decreto. No, Felipe, es que he consultado desde ayer a varios ministros y los ministros no saben, no hay mayor información. Bueno, pero el de Hacienda, por ejemplo, no sabe. La de Justicia no sabe. Así que los ministros están, los van a enterar. No quiero imaginarme qué pasa, poco probable, en caso de que algún ministro no esté de acuerdo pues lo con sacan. la figura. Pues están en pleno remesón ministerial. Si un ministro está en desacuerdo, pues tendría que irse. Por eso, pero claro, como harían en cualquier gobierno. Pero el sentido... además coincide con el remesón ministerial y están sacando ministros, sentido, ya que queda perfecto. Cualquier gobierno. Ahora, eso tiene una razón de ser, El sentido de que se necesiten las firmas de todos los ministros es para que haya un consenso alrededor de la manera extraordinaria como se va a gobernar. Claro. Es un consenso político, digamos, el que busca la Constitución. ¿Y cuál es el ministro porque está pensado? Porque está pensado para gobiernos de coalición, ¿no? Por ejemplo, para el Frente Nacional, cuando había la mitad liberales y la mitad conservadores, o después del Frente Nacional, cuando la Constitución decía que al partido que quedaba de segundo tocaba darle una representación adecuada y equitativa en el gabinete. Entonces, claro, se necesitaba que hubiera acuerdo político, básicamente entre los partidos liberal y conservador, para que los ministros firmaran el decreto de la declaratoria. Pero ahora que esas coaliciones no existen, pues pasa lo que estamos diciendo aquí un poco en Sorna, que es, pues sí, el que no quiere firmar, pues lo cambian y ponen a uno que sí quiera firmar. Entonces, ese se ha vuelto más un trámite que la razón fundamental que tenía, que era buscar un acuerdo político. 7 de la mañana, 47 minutos, sobre lo que viene hoy alrededor de la conmoción interior y de la emergencia económica. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, lo más esperado hoy en Colombia, y le digo lo más esperado porque no solo es por los gobernantes, los sectores políticos, sino incluso la gente, son los decretos con los que se haga oficial el anuncio del presidente Gustavo Petro, la declaratoria de estado de conmoción interior y de emergencia económica. 2 decretos que están esperando en el Congreso de la República, pero también los ministros mismos del gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta mañana hemos conversado, primero el ministro del Interior ha dicho que espera tener y conocer el alcance de los decretos para poder saber el alcance jurídico, político, social, de orden público y, claro, económico que tenga esta declaratoria de conmoción interior y de emergencia económica. Y también el ministro de Hacienda, el doctor Diego Guevara, nos ha dicho que espera hoy en el Consejo de Ministros que
fue citado al mediodía, poder revisar estas declaratorias con el presidente de la República directamente y que así podrán saber esos alcances. Al doctor Guevara, particularmente por ser el ministro de Hacienda, pues necesita los decretos para entender el alcance económico que tengan estas medidas. Los decretos, Néstor, están en manos de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, de la doctora Paula Robledo. Es cuestión del Consejo de Ministros de hoy, que les repito, fue citado al mediodía, para que el país pueda conocer esos decretos, tienen que llevar la firma de todos los ministros. Además, nos han dicho que como no conocen esa claridad ellos adentro en el gobierno, esperan la reunión de hoy con el presidente Gustavo Petro. Tal como se lo contó al país el saliente ministro de las TIC, Mauricio Liscano, todo el gabinete lo que sí sabe es que se necesitaban medidas, facultades extraordinarias para resolver la situación del Catatumbo, que al menos eso fue lo que desde el fin de semana les dijo el presidente de la República, Gustavo Petro. Ahora, el alcance que esto tenga, muy importante en materia jurídica, política y económica, va a escucharse y a definirse hoy al mediodía. Y le hago énfasis en el alcance económico porque, Néstor, sin duda serán esos decretos que prepara la Secretaría Jurídica las que determinen qué va a hacer el gobierno. El presidente Gustavo Petro, con esas facultades especiales que le otorga, por ejemplo, la conmoción interior, una conmoción interior que le permite desde restringir libertades, prohibir, por ejemplo, movilizaciones, ordenar toques de queda, quitarle facultades a alcaldías y gobernadores, crear nuevas instituciones o entidades, dependiendo la necesidad, en este caso, para resolver la guerra del Catatumbo, hasta crear nuevos impuestos, y ese es uno de los temas, una de las almendras que se va a discutir hoy en el Consejo de Ministros. ¿Qué impuestos que tienen que ser transitorios van a crear vía estas dos declaraciones, la declaratoria del estado de conmoción interior y la de la emergencia económica? En los impuestos hay que dejar claro que estos estados excepcionales en Colombia, que nunca se habían decretado los dos juntos, le permiten al gobierno declarar nuevos impuestos o hacer modificaciones al presupuesto. Eso sí, eso solo rige en la vigencia actual, en la vigencia fiscal actual, o hasta que se acabe el alcance de los decretos, que, por ejemplo, en el estado de conmoción interior es de 90 días. Solamente la ley abre una puerta muy pequeña para que un impuesto en la figura de emergencia económica se vuelva permanente, y es que lo apruebe el Senado. Pero en el Senado y en la Cámara, finalmente, Néstor, también esperan los decretos para saber cuál es el camino a seguir. Acaba de trinar en su red social en X Jaime Raúl Salamanca, el presidente de la Cámara de Representantes, dice que es importante, primero, conocer los decretos legislativos para luego saber cuál es el camino a seguir en el control tanto político como jurídico que tienen estas figuras. Así que lo sabremos, Néstor, hoy después del mediodía en el Consejo de Ministros. Muy bien, Camila, gracias, Felipe. Lo que va a ser interesante es la motivación, porque este será también el sustento ante la Corte Constitucional. ¿Se necesitan estos decretos con este alcance extraordinario, vía conmoción y emergencia, para arreglar la situación del Catatumbo? Eso es lo que tendrá que responderle el gobierno a la Corte Constitucional. Yo diría que ninguno de los dos, ni la declaratoria de emergencia económica, porque no hay un hecho sobreviniente. Esto ya lo decía temprano Ricardo Espina, de esto se sabe, esto ya lo había dicho la Defensoría, ya lo habían dicho las propias fuerzas militares, en fin, hecho sobreviviente para declarar más impuestos en términos de materia económica, no hay. Y tampoco veo yo la conmoción interior, Felipe, Néstor. A no ser que en el hecho sobreviniente el presidente diga: porque perdimos el control del orden público en el departamento de Norte de Santander, necesitamos más plata para las fuerzas militares, para más aviones o qué sé yo, para no lo que sea. No, eso está pegado con babas, Néstor. Es que el artículo de la Constitución es muy claro. Es decir, esto es la conmoción interior, es cuando haya hechos que amenacen la institucionalidad, es decir, el sistema democrático mismo, y que no puedan ser manejados, lo quiero poner en términos coloquiales, por los instrumentos existentes. Aquí no es el caso. Usted no ve el caso. Usted no ve veo, hecho... Néstor. No lo veo. No sé, es Felipe. que yo no lo veo. Además porque si llegamos a esta situación es por negligencia del propio gobierno. Vamos en 100 muertos y casi 20.000 desplazados, Felipe. Son las es una cifra absolutamente dramática, pero eso se puede manejar. Bueno,
En teoría, porque eso depende del comandante en jefe de las fuerzas militares, con lo que el país tiene, Néstor. Es que yo no veo por dónde, ahora que es dramática la situación, sí es dramática la situación. Eso es lo que tendrán que probar. Que el gobierno llevó al país a esta situación por la improvisada política de paz total, también es cierto. Bueno, la paz total. Entonces, la verdad es que yo no veo por dónde, Néstor. Es que, ¿qué es lo que está pasando en el Catatumbo que no se puede resolver por los mecanismos institucionales? Esa figura de la paz total, por supuesto, Néstor, sale supremamente herida de los hechos derivados en Norte de Santander. Aurelio, señor. Néstor, ¿usted vio ayer el trino de Carlos Velandia, que fue antiguo comandante del ELN, Felipe Torres? Sí. Sí, el que compara la situación, lo que está pasando con otros hechos graves de orden público y otras regiones. Claro. Es que de lo que dijimos ayer de que esto no tenía precedentes, cada vez va siendo más cierto. Cada vez le debe quedar más claro a los oyentes el impacto que esto ha tenido. Es que Felipe Torres dice que lo que pasa en el Catatumbo supera las masacres de Mejor Esquina, El Chengue, Segovia y El Aro juntas, protagonizadas por el paramilitarismo. Es decir, es que lo que ha pasado en el Catatumbo es una gravedad enorme. Y esta última... Claro, pero eso es darle la razón a Aurelio. Usted está diciendo, el presidente tiene razón para declarar el estado de conmoción interior. No, y mire usted la noticia que acabamos de dar, que 17 disidentes de la FARC se entregaron ya. O del comando ese de Mordisco, etcétera. O sea que lo que estamos viendo en esta hora es que el ELN está tomando posesión del Catatumbo, librándose ya está salido del control militar hace rato, y librándose de quien le competía en el control territorial. Entonces, aquí una cosa es lo que está pasando, y otra cosa es si el gobierno en esas facultades abusa de las facultades para excederse en medidas que vayan más allá del trato específico. Pero yo sí quiero resaltar que lo que ha pasado en el Catatumbo es de una magnitud que a mí realmente, consecuencia de una mala política de paz, también de acuerdo. Pero ya, decir, de nada nos vale mirar hacia atrás. No, lo que estamos viendo hoy es que el Catatumbo está quedando a buen recaudo del ELN y que por lo tanto yo creo que eso significa movilizar fuerzas e incluso movilizar recursos. Porque además hay otro elemento que aquí viene a complicar las cosas, Néstor, y es el tema de la retaguardia venezolana. Es decir, hay una serie de hechos que no se puede decir, no, es normal, eso es lo que ha pasado siempre. ¿Quién debilitó las fuerzas militares? Para Felipe no hay un hecho sobre las fuerzas militares. Si me hablan fusilan a 80 personas enfrente a su casa como en las peores épocas del paramilitarismo, y para Felipe no hay un hecho sobreviviente. Realmente yo no sé entonces qué pueda ser considerado sobreviviente por Felipe, porque lo que está pasando en el Catatumbo, como lo acaba de decir Aurelio, no tiene antecedentes recientes. Pero eso estaba advertido, amerita de todas las capacidades. ¿Usted se leyó el informe de la defensora del pueblo del yo no sabía que estaba cantado que iban a fusilar. Yo no sabía que estaba cantado que habían a fusilar 80 personas. Yo no sé ustedes por qué no lo reportaron aquí al aire si estaba tan cantado. Que si estaba tan cantado, yo no entiendo por qué no lo mencionaron aquí ustedes oportunamente. Le paso por interno. No me voy a meter con el tema de las víctimas, que es cierto, porque me parece repugnante meterse con el tema de las víctimas. Las víctimas, vengan de donde vengan, merecen toda la consideración, ellos y su familia. Totalmente de acuerdo, Felipe. Por eso me sorprende que para golpear, por eso me sorprende que para golpear, por eso me sorprende, Felipe, que para golpear al presidente, que Petro llevó al país, que para golpear al presidente. Por eso me sorprende que para golpear al presidente se diga aquí que matar a 80 personas enfrente a su casa, fusilarlas, no es un hecho sobreviviente. Luis Ernesto, le sugiero que lea las alertas de la Defensoría del Pueblo, que no son para... de acuerdo, las tengo clarísimas. Es que la situación en el Catatumbo no alertó en noviembre. La situación en el Catatumbo... Si me deja darle mi información, la Defensoría del Pueblo no emitió las alertas en noviembre pasado para golpear al presidente. Era para proteger a la ciudadanía. Pero además era una alerta de inminencia, no era una alerta sencilla. Decía, esto va a pasar. Y Vera Grave contó que llevaron el tema a la mesa y le dijeron al equipo del ELN, ojo, porque esto lo van a cometer. El gobierno estaba advertido. O sea, la defensora advierte y Vera Grave ayer lo confiesa,
que sí se llevó a la mesa. Así que era justamente, claro que creo todos hechos, hemos estado... hechos cantados, hechos evitables, crónica de una muerte anunciada, Luis Ernesto. Entonces, mire que el Catatumbo, no tiene nada. El Catatumbo ha sido tierra de nadie, no solo en este gobierno, sino en los últimos gobiernos, en el gobierno de Iván Duque, en el gobierno del presidente Santos, en el gobierno de Uribe. Todos aquí lo sabemos y tenemos que reconocerlo. Que por supuesto la Defensoría alertó oportunamente, en eso no hay discusión, y que la paz total es un fracaso total tampoco tiene discusión. Lo que está en discusión hoy es si se ameritan medidas extraordinarias porque hay un hecho sobreviniente, y ahí va mi punto. Evidentemente, la degradación de la guerra, la anarquía en la cual se encuentra hoy el Catatumbo, donde las personas las sacan de su casa como en los peores tiempos del paramilitarismo, las fusilan, donde los mismos guerrilleros del Frente 13 no se sienten seguros y se entregan al ejército, pero no por miedo al ejército o al orden o a la ley, sino se entregan porque tienen temor del ELN, porque cuando la población está sometida de esa manera y es absolutamente vulnerable, se requieren medidas extraordinarias, y eso es lo que está en discusión. Todas las fuerzas militares, ¿quién decretó los ceses bilaterales? Ahora bien, les sugiero es que Felipe, no es que no hay discusión Ernesto, que la paz total. La entrevista de ayer con el general, ¿cómo se llamaba el general de ayer? General Rodríguez. Que es el Rodríguez. Queda uno aterrado. El comandante del batallón del ejército allí en norte de Santander, que a la pregunta ¿y por qué no los capturan? Felipe, ¿usted se acuerda la respuesta?